Bien, en la sesión número 4 vamos a leer lo que es Dios es un Padre que perdona. ¿Ya, chicos? Dice, leer el Evangelio para demostrar la alegría que siente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Jesús puso estas comparaciones. Un pastor perdió una oveja, dejó a las demás y se fue a buscarla regocijándose, disculpen, al encontrarla. Después nos dice, una señora que tenía 2 monedas y perdió una, entonces removió toda la casa, la limpió totalmente hasta que la encontró. Cuando su hallazgo entró, la alegría en su corazón. Un señor tenía 2 hijos. Uno de ellos pidió lo que le tocaba de la herencia y abandonó su casa a pesar de los ruegos de su padre. Lejos de su casa se divirtió, se rodeó de falsos amigos y derrochó su dinero sin proveer para el futuro. Un día que se le acabó el dinero, sus amigos también lo dejaron y se encontró solo. Tuvo que hacer de todo para no morir de hambre, incluso el cuidar cerdos. Arrepentido, cubierto de harapos y de vergüenza, regresó a su casa. El padre que lo esperaba lo perdonó e hizo una gran fiesta por su retorno. En este caso nos trata de explicar la alegría que se siente cuando nosotros nos arrepentimos, ¿no? En este caso, la alegría que siente Jesús al ver que la familia se vuelve a unir, que la familia se reconcilia, ¿no? Ya que muchas veces los jóvenes tienen decisiones que no siempre son las correctas, ¿no? Pero nunca es tarde para nosotros poder pedir perdón y también perdonar, ¿ya? Aquí nos dice, recuerda, Dios castiga el pecado, mas perdona al pecador que se arrepiente de corazón. Bien, entonces proseguimos, ¿no? Así como Dios perdona, vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Para recordar. Así como Dios perdona, debemos nosotros perdonar. Debemos desterrar de nosotros los sentimientos de rencor y de venganza. Ya que si nosotros no perdonamos, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir infelices, de repente sentirnos tristes, llenos de ira, llenos de enojo, ¿no? Siempre tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Ya, chicos? Entonces, según la actividad dice, contesta con pocas palabras. ¿Qué hizo el hijo pródigo al regresar a su casa? ¿Qué hizo? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar. Dice, lejos de su casa, se divirtió, rodeó de falsos amigos y derrochó su dinero sin proveer para el futuro. Un día se acabó el dinero y los amigos también lo dejaron. Tuvo que hacer de todo para no morir de hambre, incluso cuidar cerdos. Arrepentido, cubierto de harapos y de vergüenza, regresó a su casa. Entonces, ¿qué hizo? Arrepentido regresó con harapos. Claro, ¿no? ¿Qué hizo el hijo? Al regresar a su casa, antes de todo, pedir perdón al papá, ¿no? Y qué bueno que el papá lo haya podido perdonar, ¿no? Y realizaron una gran fiesta también, ¿no? ¿Qué hizo? Se arrepintió de todo lo que había hecho anteriormente, de las cosas que había hecho sin pensar. ¿Ya, chicos? ¿Qué hizo el padre? Aquí no. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre al recibir a su hijo? Lo perdonó y ¿qué más hizo? Una gran fiesta, muy bien, una fiesta para celebrar el retorno de su amigo, de su hijo. Entonces, aquí nos habla un poco de la historia de David. Dice, observa los dibujos y contesta, ¿cómo pudo vencer David
en su lucha contra Goliat. ¿Cómo sabemos que David amaba mucho a Dios? ¿Cómo podemos amar nosotros a Dios? Dice, los israelitas y los filisteos estaban siempre en guerra. Un gigante filisteo llamado Goliat retó a los israelitas. El joven David aceptó el reto. Cuando estuvo cerca, pidió ayuda de Dios. Puso una piedra grande en su honra, la giró y la lanzó con toda su fuerza, y Goliat cayó muerto. David llegó a ser el rey de Israel, conquistó Jerusalén y rescató el arca de la alianza de sus enemigos. Amó mucho a Dios y tuvo un corazón generoso. Compuso los salmos para cantar ante el Señor y en torno al arca de la alianza reinó con justicia sobre Israel durante 40 años. Dice, ¿no, chicos? Entonces, dice, ¿cómo pudo vencer David su lucha contra Goliat? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que David amaba mucho a Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Se arrepintió después? Porque confiaba mucho en él, ¿no? Siempre oraba, ¿no? Y aquí nos dice, ¿cómo podemos amar nosotros a Dios? ¿Cómo pueden amar? Rezando. Orando, orando, ¿qué más? Confiando en Él, ¿qué más? Creer, Llorando también. ¿qué, Pierito? Llorando, digo. Muy bien, Piero. Entonces aquí tenemos, ajá, Planeta también. muy bien, Piero, gracias. Aquí tenemos la historia de Salomón. ¿Hizo Salomón cosas buenas? ¿Cuáles? ¿Y qué cosas hizo que no agradaron a Dios? Busca en el diccionario la palabra ídolo y templo y explica qué significa. ¿Ya? Vamos a leer solamente el texto para ir culminando, ¿ya, chicos? Dice, cuando iba a morir, David dejó el reino a su hijo Salomón. Este pidió a Dios que le hiciera un rey sabio, y Dios se lo concedió. Un día acudieron a él dos mujeres con un niño. Las dos decían que el niño era suyo. Salomón ordenó que partieran al niño con la espada. Una de las mujeres dio un grito. No lo mates, déselo vivo a ella. Entonces Salomón dijo, esta es la madre del niño, y mandó a que se lo diera. Salomón mandó a construir en Jerusalén un magnífico templo al Señor. Pero al final de su vida, Salomón fue infiel a Dios y adoró a sus ídolos, ¿no? En esta historia básicamente relata las cosas buenas que hizo, ¿no? En este caso, agradar a Dios, pero también nos especifica que en sus últimos años de vida le fue infiel a Dios y que fue adorador de sus ídolos, ¿no? Cuando debió ser siempre fiel a Él, porque es el único que no nos va a traicionar. Como dice aquí, Dios es un Padre que perdona. Si nosotros estamos arrepentidos, Él va a perdonar nuestros pecados. ¿Ya, chicos? ¿Podemos leer el Evangelio?